Listo. Bendito y amado Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor Dios Todopoderoso. Hoy te damos gracias, Señor, y venimos delante de ti en este tiempo, Señor, a pedirte, Dios amado, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor. Padre, hoy colocamos delante de ti este tiempo, Señor, para que tú tomes el dominio, la soberanía, Señor, que nos permitas aprender, Señor, que nos permitas crecer, Señor, en estatura, en gracia, Padre de los cielos, que podamos en esta noche, Señor, ser no solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias por tu amor infinito, por tu Hijo Jesús, por el Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos porque te hemos fallado en este día, Señor. De muchas maneras hemos pecado, Señor, contra el cielo, contra ti. Te rogamos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que borres con la sangre de Jesús nuestro libro de las obras, Señor, borres nuestro pecado, Padre, y podamos presentarnos delante de ti sin mancha, sin tacha, sin arruga. Ayúdanos, amado Rey, Dios Todopoderoso, Señor, para que en esta noche, Señor, redimas el tiempo, Señor, para que nos permitas aprender, Señor, llevarnos este conocimiento, Señor, para la vida práctica, Señor, que podamos, amado Dios, ir a compartir de este evangelio maravilloso, este regalo, esta perla preciosa, Señor, a otro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, te pedimos que utilices, Señor, a mi pastora Verónica, Señor, para que ella sea ese instrumento tuyo, Señor, que sea tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, a través de ella, hablándonos, Señor, enseñándonos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta noche, por este tiempo, y te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a crecer más en el conocimiento de tu Hijo Jesús y que asimismo podamos, amado Rey, retener esta palabra, Señor, de salvación y de vida eterna para compartirla con otros, Señor. Así que como de gracia hemos recibido, podamos ir a dar de gracias, Señor. Te lo pedimos y lo recibimos hecho para la honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén, amén. Le damos gracias a Dios. Amén. Bueno, hace 8 días había una chica, de pronto si no entras porque lo ven diferido, hay varios que no han podido ingresar, pero están trabajando en diferido. Y tiene que ver la pregunta que ella me decía, y es por qué si Jesús, digamos, es el príncipe de paz, de acuerdo al versículo y a lo que estuvimos estudiando también hace 8 días, que Dios lo había dado también como ese príncipe de paz, ¿cierto? Como esa persona que traería paz a nuestras vidas. Ella preguntaba que también porque en algunas ocasiones la Biblia menciona que él no tendría paz, sino que traería división, que traería espada, que traería, digamos, como tal, eh, entre los de la misma casa, ¿sí recuerdan? Voy a buscarla, creo que es Geraldine, si no estoy mal, la que me hizo esa pregunta. Voy a volverla a mirar, Geraldine Romero. Ok, sí. Dice así. Dice, hola pastora, buenas tardes, ¿cómo está? Es que le quería comentar, no, esto ya, esto no era. Dice, pastora, viendo la grabación de ayer, usted explica que Jesús vino a traer paz y justicia a este mundo, pero la Biblia en un versículo dice totalmente lo contrario, en Mateo 10:34. No sé si me explicas a qué se refiere este versículo. Entonces vamos a mirar lo que dice Mateo 10:34. ¿Listo? Vamos a mirar Mateo 10:34. Y es una muy buena pregunta en este momento, o sea, realmente son las preguntas que debemos estarnos haciendo, digamos, cuando nosotros aprendemos y vamos meditando, no dejemos en duda las preguntas, ¿sí? Mateo 10:34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. Pero si tú miras ahí, dice el contexto, voy a mostrarles aquí la cita, una concordancia. Mira lo que dice. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me negare, yo también delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre,
a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de la misma, serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Entonces, muy importante, muy importante, pero también muy diciente este versículo. No penséis que he venido a traer paz, y voy a subrayarlo porque resulta que precisamente hoy tuve una situación con una persona con respecto a este versículo y me gustaría enviárselo para que tenga fortaleza y ya se los voy a explicar. Entonces, notan la gran diferencia, notan la gran diferencia cuando habla de que Jesús está puesto como príncipe de paz. ¿En qué casos de lo que ya hemos estudiado ustedes consideran que Jesús es el príncipe de paz? Y yo quiero que ustedes contesten esta pregunta a ver si entre todos analizamos este asunto. Buenas noches. Buenas noches. El príncipe de paz es porque Él ha venido a darnos esa paz que pues Dios, o sea, la tenía clara y ahora que le voy a explicar, Tranquila, se tranquila. me olvida. Es la paz de Dios, es la paz de Dios que Jesús vino a traernos. El precio de nuestra paz es porque no tenemos que, digamos, como que pagar por lo que hemos hecho, por nuestros pecados, por nuestra maldad, sino que Jesús ya lo llevó, Jesús ya lo llevó y por eso a mí me da la paz, a mí me da la certeza de que yo soy salva, de que yo no voy al infierno a pagar por mis pecados. Entonces, esa es la paz que Jesús me da, por eso es el príncipe de paz. Ok, entonces podemos hablar de que esa paz hace referencia a que nosotros, por medio de Jesús, nos podemos encontrar a paz y cuentas con Dios, ¿cierto? O sea, Él no nos va a cobrar nada porque no le debemos nada, no porque nosotros no hayamos cometido nada, sino porque Jesús llevó nuestro pecado hasta las últimas consecuencias para poder traer esa paz a nosotros. O sea, esa paz es el resultado de que podamos estar libres de deuda gracias a la obra completa, no solamente al momento de la cruz, sino que fue a su obra redentora, que por eso hablábamos del Cristo que fue ungido en todo, pero fue ungido desde el vientre, ¿cierto? Hasta la resurrección. Y lo que a nosotros nos trae esa paz es toda esa vida de Jesús, ¿cierto? Y en el caso, ¿alguien dijo algo? Sí, la palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Entonces, Muy esa bien. es la paz que el Señor trae para nosotros. Muy bien, entonces también tiene que ver con el castigo de nuestra paz. Perdón, que es que aquí me están marcando ya. Hola, Paz, qué pena, es que estoy en otra clase. Ya te marco. ¿Listo? Entonces, el castigo de nuestra paz, o sea, ahí es donde podemos decir que Él es nuestro príncipe de paz, porque nos trae a nosotros esa paz que solamente Dios puede dar. Por eso dice que Él, digamos que Él no la da como el mundo la da, porque el mundo cree que está hablando de paz, de tranquilidad, ¿cierto? Pero en el caso es de paz, de estar a paz y cuentas, de estar a paz y salvo, de estar a paz de que yo no voy a ir al infierno porque Jesús ya fue por mí, de que yo voy a ser libre de ese lugar de tormento porque Jesús pagó mi castigo, de que yo quede libre de la deuda, libre del pecado, libre de la consecuencia, gracias a Jesús, ¿cierto? Y cuando habla Jesús en estas palabras de que Él no ha venido, no penséis que he venido a traer paz, sino que espada, ¿cierto? Porque he venido a poner en división, he venido a poner en contra al uno contra el otro, al otro contra el otro, pero es por causa de Él, es por causa de testificar acerca de Él, es por causa de hablarle a las personas acerca de Él. Esto significa lo siguiente:
muchas veces, de hecho siempre pasa cuando nosotros, los seres humanos, o pues cuando ya hemos conocido el evangelio, cuando estamos ya entendiéndolo, lo que tú quieres hacer es darlo a conocer a todo el mundo, ¿cierto? O sea, tú vas con toda, tú quieres que muchas personas no se pierdan, tú empiezas a hablar, a testificar, a anunciar acerca de Jesús, pero resulta de que no falta la persona que le va a chocar, ¿sí? Y muy generalmente con quienes uno empieza chocando es con los de la misma casa, ¿sí? Y ellos empiezan a contrariarnos, a contrariar porque tal vez no creen lo mismo que nosotros creemos, ¿sí? Porque tal vez no están de acuerdo con lo que nosotros estamos de acuerdo, porque tal vez no están en el mismo sentir de nosotros y empiezan a chocar de pronto porque tú puedes llegar a decir, mira, eso no está bien, eso no le agrada a Dios o eso es pecado. Ahora, en esos momentos está hablando de que Él no vino a traer paz sino espada, porque el que no sigue a Jesús por encima de lo que piensa el papá, la mamá, la tía, la abuelita, el hermanito, no sirve, no vale la pena, no, o sea, delante del Señor dice que Él no le confesará, ¿cierto? Que el que le niega delante de los hombres, Él le negará, y el que le confiesa, le confesará. Y es el hecho de que nosotros tomemos la decisión de dar a conocer a Jesús, pese a que nos traten bien, nos traten mal, lo reciban o no lo reciban, pese a eso, ¿sí? Ahora, digamos, normalmente en algunas ocasiones, y si oramos mucho, preparamos bien el terreno, el evangelio lo reciben las personas, pero en otras ocasiones no siempre se recibe el evangelio, ¿sí? Y es ahí donde trae división y es ahí donde trae espada. Cuando no se recibe, cuando no se asume, cuando no se digamos, como lo que, digamos, en un momento dado puede llegar a pasar, como dice la Biblia, que nosotros nos convertimos en trastornadores del mundo por causa del evangelio. La gente empieza a no querer muchas cosas porque empezamos a hablar de pecado, empezamos a confrontar con el pecado, ¿sí? Con el evangelio, perdón. Entonces, cuando tú te sientes confrontado con la escritura, eso choca, eso entra en reversa, eso no gusta. Cuando tú empiezas a sacar del corazón lo que está ahí, qué es lo cochino que hay, no es que mire, esto es pecado y que, digamos, el solo hecho de mirar y codiciar. Ah, no, pero eso no es nada malo, eso está bien, ustedes que son exagerados, ustedes que son religiosos, ustedes que tal cosa, pero si la Biblia lo está diciendo, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a trastornar el mundo por medio de lo que hablamos, por medio de lo que predicamos. Hágase casi de cuenta que nos convertimos en un Juan el Bautista, ¿sí? Que Juan prácticamente le cortaron la cabeza, no fue por sapo, fue por predicar el evangelio, fue por hablar de Jesús, fue por hablar y testificar acerca de convencimiento de pecado, juicio y justicia. Entonces, cuando, digamos, al inicio es un mal necesario que hay que hacerlo, aunque duela, aunque choque, aunque a muchos les disguste, aunque muchos se sientan, digamos, de que no soportan esta palabra que nosotros damos, es un mal necesario. O sea, es necesario contar, es necesario testificar, no podemos callar, no podemos decirle a la gente que va para el cielo cuando se están yendo al infierno. Recordemos que tenemos ciudades y naciones completas en el infierno y nosotros somos una luz que resplandece en medio de la oscuridad, una llamita que empieza a encenderse. Cuando tú entiendes el evangelio, automáticamente se conecta tu espíritu con el de Dios y en ese momento tú empiezas a tener algo que no te va a dejar en paz hasta que tú no prediques, hasta que tú no enseñes, hasta que tú no des fruto, hasta que tú no hables, ¿sí? Y esa es una de las evidencias que hemos nacido de nuevo, que queremos testificar el evangelio a las personas. Cuando uno no ha nacido de nuevo, uno se queda sentado en una iglesia sin hacer nada, callado, ahí, relajado. Pero la persona que ha nacido de nuevo dice, y entonces declararle a los hombres tus palabras, tus testimonios, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí? Es decir, que nosotros estamos llamados a ser esos trastornadores, a ser esas personas que anunciemos, que testifiquemos. El que nos recibe, bienvenido, y el que no nos recibe dice que debemos sacudir el polvo de nuestros pies y echar para adelante. Entonces, yo he tenido varias experiencias. Una de ellas, pues la primera fue con mi conversión. Recuerdo mucho cuando yo me convertí que mi familia completamente dijo, esta se volvió loca, ahora ya no tomaba, yo ya no fumaba, yo ya no bailaba, yo ya no bebía, yo ya no hacía lo que ellos querían que yo hiciera. Entonces a ellos les empezó a disgustar eso.
En lugar de sentirse felices y gozosos de que yo hubiese salido de una vida de esas, no, ellos empezaron a chocar y a decir, usted está perdiendo su juventud, usted está invirtiendo su tiempo ahora en una iglesia, usted qué va a hacer si usted está muy joven para seguir esa religión, aparte de que era una religión diferente a la de ellos, y ellos empezaron a chocar con lo que yo empecé a hacer como creyente, ¿sí? Y esa es la primera parte donde yo empecé a vivir esa persecución dentro de mi propia casa y dentro de mi propia familia. Esa es la primera persecución, o sea, ahí es donde se cumple ese versículo de que no vino a traer paz, sino que división, sino espada, o de pronto lo que decía ahí, a poner en, ¿cómo es que dice el versículo? Vamos a leerlo. Que los enemigos del hombre se harán los de su propia casa, ¿sí? A poner en disensión. Entonces puede llegar a pasar. Pero también pueden llegar a pasar momentos en los que usted sale a predicar, sale a enseñar y a usted le reciben el evangelio y las personas aceptan a Jesús o reciben a Jesús en su corazón y se sienten muy felices de que usted reciba, de que usted les predique. Habrán otros sitios donde usted se va a convertir en un trastornador porque usted les va a hablar de pecado y eso duele, no gusta, pero se necesita. ¿Sí? Porque si no hay nadie que testifique acerca de pecado, nadie se va a convertir y nadie se va a arrepentir. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Esta mañana tuve el caso de una persona que me decía, es que desde que empecé a conocer el evangelio, mis hijos y mi esposo se han puesto en contra, se han puesto en una actitud horrible, creen que yo quién sabe en qué secta me metí, están pensando que es que yo, porque pues ella ha tenido que decirles, los hijos le han preguntado, o sea, mamá, que tú dices que yo no he nacido de nuevo, ellos llevan años siendo cristianos, y la mamá le dijo, no, yo creo que no es nacido de nuevo. Por decir esa sola palabra, eso fue un alboroto completo en su casa y ellos empezaron a decir, no, mi mamá, ¿qué le está pasando? ¿Cómo nos va a decir a nosotros que no hemos nacido de nuevo? ¿Por qué? Porque siguen su vida normal, pecando, haciendo de las suyas y pues ella ya empezó a conocer la verdad de la escritura y sabe que eso no es nacer de nuevo. Sí, ya sabe que no es, ya sabe que no es algo tan sencillo y tan simple como muchas personas creen que es, sino que es algo que se debe realizar a conciencia y que bíblicamente ahí está establecido de cuál es la manera correcta. Entonces, claro, pues ellos ya empezaron a disgustar con su propia madre, empezaron a mirar cómo la sacan de la iglesia, cómo empezar a persuadirla para que deje de seguir oyendo lo que está oyendo. Pero hay algo muy bonito del evangelio y es que el evangelio ya no va a volver vacío, ¿sí? Y es que el evangelio es algo que, digamos, sucede y es que esa palabra cumple el propósito para lo cual es enviado. Y esa es la gran diferencia. Amén. Entonces, ¿queda clara la respuesta? Yo sé que Geraldine la va a escuchar cuando ya nuevamente oiga este vídeo que lo vamos a enviar a su WhatsApp, pero no sé si a ustedes les haya quedado claro que me puedan ayudar para que podamos entender esta pregunta o si hay alguna duda más. Sí, yo Por mi creo que parte, sí. yo quería agregar que también pues está escrito que, bueno, Jesús dijo que esas cosas, pues las cosas que les estaba hablando a los discípulos, era para que en él tuvieran paz, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no nos promete una vida sin aflicción, por el contrario, es todo lo contrario. Y su paz se refiere a esa comunión que tenemos con él, a esa reconciliación con él directamente, pero con el mundo es diferente. Amén, así es. Entonces es con él, es en relación hacia él y la otra paz, eso depende de quién nos reciba y quién no nos reciba, ¿sí? Y de hecho dice que todo trae su recompensa, ¿no? O sea, independientemente, vale la pena seguirle. Alguna vez me preguntaba a mi hijo, mamá, tú sigues allá, sigues enseñando, porque a veces los hijos quieren es que el trabajo de uno les muestre que realmente nosotros lo que hacemos es ganar y ganar plata. Y más en este momento donde la humanidad te está llevando a eso. O sea, hoy en día los influencers y todo lo que ellos ven por internet y por todas partes, pues digamos en un momento dado genera la expectativa de que pueden ser ricos de la noche a la mañana, de que, bueno, tantas cosas, ¿no?
Entonces, ellos sueñan con mucha plata, o sea, ellos todos sueñan con plata. Entonces, ellos han visto nuestro trabajo, han visto nuestro desarrollo como creyentes y pastores durante toda su vida. Y ellos no quieren esa vida. Ellos dicen, yo nunca voy a ser pastor porque pues a un pastor le toca esto, le toca esto, le toca aguantarse a la gente. O sea, para ellos lo han visto como que hay veces la gente es muy desagradecida con el trabajo de uno. Entonces, pues obviamente yo también le muestro las bendiciones, ¿no? Que no todo es malo, sino que ellos de pronto se quedan como hijos con el resentimiento solo de lo malo. Entonces, cuando yo les decía a ellos que aunque, porque me decía, mamá, y mira lo que en algunas ocasiones he vivido momentos duros como pastora también, donde la gente habla de uno, donde dicen cosas que no son, donde lo maldicen a uno, donde, bueno, en fin. Entonces ellos se han quedado con esos dolores y él me decía, ¿tú aún así seguirías? O sea, ¿ves lo que está pasando y ustedes cómo insisten en seguir sirviéndole a Dios, el mayor? ¿Sí? Y yo le dije, ¿sabes qué? Valdría toda la pena del mundo, Miguel, porque yo soy así muy honesta. Yo le decía, así, mejor dicho, me maten, por Jesús vale la pena. Siempre valdrá la pena. Y eso lo dejó a él frito. Entonces él dijo, claro, tiene razón, mamá, yo tampoco negaría a Jesús. O sea, él ya volvió en sí otra vez. Y dijo, obvio, es que una cosa es la gente y otra cosa es Jesús. Y Jesús vale toda la pena del mundo porque Jesús dio todo por mí, ¿sí? Y este trabajo no se hace por la gente, se hace por Dios. Así que si la gente habla, si no habla, eso es problema de ellos con Dios. Yo sigo adelante haciendo mi trabajo, punto. Le guste o no le guste, entiendan o no entiendan, yo sigo adelante haciendo mi trabajo. Entonces, eso para él fue como, wow, definitivamente mi mamá tiene razón, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que él va a tener que defender su fe, va tal vez a sentirse muy atacado, ¿sí? Tal vez los amigos, tal vez el mundo, la circunstancia, pero ya hubo una evidencia, ya hubo una, digamos, ¿cómo se llama? Ya hubo como como cuando uno forma un precedente de que si se le van a meter al rancho con su fe, él va a decir vale la pena. Pero eso es algo que usted y yo debemos formar, ¿sí? Y que debemos entender de que en Dios siempre valdrá la pena lo que hagamos para Él. Amén. Entonces, ese carácter poco a poco lo vamos formando, no se forma de la noche a la mañana. También he chillado, también he sufrido, también he llorado, pero al final Dios siempre muestra su gloria y nunca nos deja. Amén. Entonces, vamos a mirar en esta clase lo que tiene que ver con Jesús el siervo, ¿sí? Creo que con la ayuda de Dios avancemos y hablamos, entonces ya cuando habla de Jesús el siervo lo está mencionando en el libro de San Marcos, ¿sí? Habla de Marcos donde muestra a Jesús como el siervo de Dios. Él vino solo y exclusivamente con una función y fue a servir. Y esto es muy bonito porque Jesús hubiese podido ser el líder del mundo, ¿sí? Él hubiese podido tener mucho dinero, aunque él se despojó de ser Dios y vino a servirnos, ¿cierto? Y dice que estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él sigue bajándose de su posición, aunque era hombre, sujetándose a los hombres, sujetándose a las autoridades, sujetándose a los padres, ¿cierto? Y obedeciendo las escrituras, aún sigue humillándose más de lo que era necesario que se humillara. Y no hizo alarde o no usó de su poder, no usó de lo que podía lograr, ¿sí? Porque él podía haber logrado un éxito completo a nivel económico en su vida. Él pudo haber sido el hombre más rico del mundo entero con el conocimiento y la sabiduría que Jesús tenía. Jesús sabía que la tierra era redonda antes de Cristóbal Colón, o sea, Cristóbal Colón no descubrió América, pero aún a pesar de eso se lo atribuyeron a él. Y Jesús hubiese podido hacer uso de toda la sabiduría que Dios le dio para haber hecho riquezas, para haber tenido incluso una familia la cual también se niega, ¿cierto? Se niega a tener una familia solo y exclusivamente, ¿por qué? Se niega a tener una familia porque sabía, ¿cierto? Reconocía, ¿sí? Que la palabra estaba escrita de que su generación, ¿quién la contaría? Es decir, que Jesús no tuvo hijos, ¿sí? No tuvo hijos, fue porque
estaba escrito acerca de él que no tendría hijos, ¿sí? Pero él hubiese podido tener una familia, enamorarse, porque eso no era pecado. Aún así se negó, aún así decidió ser un siervo, decidió obedecer y decidió cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Dice, el Evangelio según San Marcos se presenta a Jesús como el siervo, una persona dispuesta a servir y no a ser servido. Jesús se trasladó a la ciudad de Gadara solo para ayudar a una persona endemoniada. En este libro predomina que Jesús echó fuera demonios, dio libertad a los oprimidos. Jesús enseñó durante días a ver la necesidad de la gente, multiplica los panes y los peces y vino a servir. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De hecho, no sé si ustedes conocen, hay una escala donde muestra la satisfacción del ser humano, ¿sí? Y la cúspide de esa escala está en el servicio, o sea, nosotros satisfacemos nuestra vida sirviendo. Hay gente que se suicida, se mata, más que todo es porque no encuentran un propósito de vida, ¿sí? Porque no le hayan sentido, no tienen nada por qué vivir, no tienen nada por qué luchar, no hay nada que los motive a seguir adelante. Pero cuando las personas o los seres humanos encontramos en el servicio esa satisfacción plena, personal, eso que de verdad digamos, nos nutre, ¿sí? Nos da vida, porque es que literalmente eso da vida. Aparentemente uno está sirviendo, pero no sabe uno quién es el que verdaderamente se está sirviendo en cierto momento. O sea, es como dicen por ahí, uno no sabe quién le da vida a qué, ¿sí? Pero el servicio da vida, el servicio nutre, el servicio llena, el servicio satisface, el servicio llena nuestra escala de satisfacción personal y nos lleva a otro nivel. Y eso fue lo que Jesús hizo durante toda su vida. Él no vivió para él mismo, vivió en lugar de los demás, ¿sí? Y dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas si no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. En la parte del servicio hay cosas que hablar y hay cosas que de pronto en un momento dado notar y es de qué manera tú sirves, cuál es la actitud correcta para el servicio, de qué forma, porque es que no todas las personas sirven con agrado, ¿sí? Usted dice, no, pero es que yo estoy sirviendo. Qué pereza, qué mamera aguantarme esa gente, qué jartera, no, o sea, una cosa es servir de corazón, servir porque te nace, servir porque estás haciéndolo de veras de corazón para agradar a Dios. Y cuando ya se te llena la copa y estás cansado y estás agotado, como le pasó en un momento dado a Moisés, que tiró la toalla y dijo, no, o sea, ¿y qué sucedió? Que literalmente pecó contra Dios en ese tiempo. De hecho, por eso fue que no entró a la tierra prometida, ¿sí? Pero aún así, ¿cuál es la forma en la que Jesús sirvió? ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó? ¿Y qué es de qué manera debemos servir también nosotros, ¿sí? Definición de siervo. La persona que sirve a otra está sujeta a su autoridad. La persona, bueno, vamos a mirar aquí. Persona que en el feudalismo estaba ligada de forma hereditaria al terreno del señorío, que cultivaba su condición legal, estaba a medio camino entre el esclavo y la del hombre libre, aunque no pudiste dejar la tierra en el que vivía, tenía casas, bienes propios, podía hacer testamento. Entonces, la persona como tal que es un siervo está sujeta ¿a qué? Autoridad. O sea, un siervo no se manda solo, ¿sí? Un siervo siempre agacha cabeza y un siervo siempre está sujeto. Y es una actitud totalmente diferente al que manda, al que está por encima de los demás, ¿sí? Dice, persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Denominación de Como miembros. un esclavo. Es como un esclavo. Pero diríamos, suena más bonito siervo. Sí, es algo Pero como... realmente, o sea, yo lo veo más como esclavo porque es definitivamente morir a todo lo que uno quiere y Sí, sujetarse a la autoridad. pero tendría que ser un esclavo por amor. No podría ser un esclavo
como la palabra como tal lo dice, porque un esclavo está ahí, pero porque le tocó, ¿sí? El siervo no, el siervo lo hace de corazón, voluntariamente y por amor, que es diferente, ¿sí me hago entender? Es la gran diferencia. El esclavo es porque le toca y lo obligaron, en cambio el siervo no, en el caso es de Jesús, él lo hizo voluntariamente. ¿Qué diferencia a Jesús de los otros hombres de Dios que impactaron en la historia? Dices, Jesús definió su meta de una forma impactante porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir para dar su vida en rescate por muchos. No era lo que pensaban, que muchos pensaban de que él iba a ser un rey con poder, con autoridad, de manera, mejor dicho, que iba a tener muchas riquezas, mucha fama, mucha gloria. Y nota que el trabajo de Jesús fue diferente, ¿sí? Dice, esta descripción no se parece a la del personaje popular que nos ha acostumbrado a oír y ver las promociones de eventos cristianos. Por ejemplo, llegará a nuestra ciudad el reconocido conferencista tal, autor de numerosos libros solicitado por el mundo. Una presentación así nos hace pensar que recibiremos a una superestrella cristiana. O sea, pues es algo que se utiliza. Yo, de hecho, pues no tengo nada en contra de que uno honre a las personas por sus títulos y por su posición, porque hay veces eso lo hacen y lo muestran más como para que la persona sepa cuáles son el nivel de estudio, cuál es todo eso. Pero Jesús no tuvo ese tipo de presentación en su servicio, ¿sí? Él simplemente era un alpargatudo más con su túnica muy sencilla, tal vez era la única que había en el momento, tal vez fue una persona muy pobre. Y en medio de su pobreza y de su formación, él va y le sirve a Nicodemo, que era un, mejor dicho, tremendo entre los judíos, ¿sí? Rico y de todo. Y aún así él sirve con su conocimiento a este varón y lo reconocían como maestro. Entonces, no tiene nada que ver con los títulos ni con lo que la persona aparenta en economía, sino con lo que Dios hace en nosotros. ¿Sí? Y eso es bueno que usted sepa quién es, a pesar de que aparentemente delante de los hombres nadie sepa quién es usted. Yo siempre he dicho, donde vale la pena sacar pecho es delante del reino de los cielos. En la tierra no importa nada. En la tierra la gente le puede pisotear, le puede decir usted quién es, pero yo sí sé quién soy para Dios y eso es lo que vale la pena. ¿Qué somos nosotros para Dios? Dios a nosotros nos ha dado este evangelio. Dice que nos lo entrega en vasos de barro para que la gloria y la excelencia y el poder sea de Dios y no de los hombres. Es decir, para que nadie se haga alarde de lo que es y para que nadie se gloríe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gloria solo le pertenece a Él. Entonces, digamos, si Él hubiese escogido a Shakira, imagínense la gloria que tenía Shakira. Pero escogió a Verónica, no tiene fama, no tiene gloria, no tiene, bueno, plata no puedo decir que no tengo porque no me voy a maldecir, pero esa es la diferencia de que nos escogió a cada uno de nosotros y nos escogió para mostrar la gloria de Él. Y usted debe saber eso de usted. Yo soy la gloria de Dios en este mundo, yo soy la representación de la gloria de Dios, de la majestuosidad de Dios. Y no me cambio por nadie. Yo cuando me siento a un computador a dar clases o cuando yo me siento a una reunión de pastores, de diáconos, de líderes, yo me siento la mujer más privilegiada del mundo entero. Porque es que la riqueza no la da la plata. La riqueza a nosotros lo que nos hace ricos es el evangelio. ¿Sí? Hay gente muy millonaria que se va a morir con toda esa plata enterrada en el infierno. ¿Y de qué le sirvió la fama, la gloria y la riqueza en este mundo? ¿Sí me hago entender? Pero nosotros cuando tenemos el evangelio debemos caminar, servir, seguir y tener nuestra sonrisa de oreja a oreja porque literalmente somos las personas más privilegiadas del mundo al conocer a Jesús. Y hay veces no nos vemos como Dios nos ve ni nos vemos como por lo que hizo Jesús. Nos vemos es porque no tengo y empezamos nosotros a mirar que no tenemos. Pero no nos vemos como el Señor nos está viendo. ¿Sí? Entonces, venimos a servir y eso no nos quita, digamos, nada de lo, o sea, digamos, de lo que somos, al contrario, el servicio nos añade honra, ¿sí? Dice, una frase muy utilizada para presentar a alguien es, está entre nosotros el gran siervo de Dios. Esto encierra una paradoja, si es siervo no es grande, si es grande no es siervo. Estas dos palabras nunca pueden estar juntas al referirse a un ser humano como nosotros. Esta clase de presentaciones está muy lejos de la forma de Jesús
describió a sí mismo. Venid todos los que estáis trabajados y cargados y aprended de mí que soy, bueno, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que si Jesús hubiese querido que su fama se difundiera por toda la tierra, cada vez que hacía un milagro no les decía, no le vayan a contar a nadie, ¿sí? Y aún así, cada vez que hacía un milagro decía, no le cuente a nadie, vaya y dele gracias a Dios. Vaya y dele gracias a Dios. Él nunca buscó fama, nunca buscó gloria, a pesar de ser Jesús. Y imagínense nosotros, que muchas veces, mejor dicho, no nos dicen doctora y ya ay, se nos cae quién sabe qué. Entonces, que Dios nos ayude. Bueno. La mansedumbre y la humildad son calificativos aplicables al siervo. Dice la definición de siervo, la voz del siervo del latín designa una forma vinculada de vinculación social y jurídica típica del feudalismo entre una persona, generalmente un campesino, un señor feudal, quedando sujeto a su señorío. Esto sí tiene que ver como lo que dice nuestra hermanita Franci, que es más o menos como especie de un esclavo. Dice, durante la Edad Media un siervo era una persona que servía a un noble en condiciones en las que en la actualidad se consideran próximas a la esclavitud. El señor feudal tenía la potestad de decidir en numerosos asuntos sobre la vida de sus siervos y sobre sus posesiones. Filipenses dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces aquí notamos que Jesús, teniendo todo para ser una persona que hubiese podido hacer alarde de lo que era, de lo que tenía, aún así lo que hace es que, ¿qué? Que se humilló. Me pregunta aquí Carol, ¿cuál es la motivación del servicio? Esto es súper importante, porque es que muchos servimos para ser vistos, ¿cierto? Muchos servimos por el vientre. Sí, por el vientre es por la comida, por el vestido y por la bebida, ¿sí? De hecho, la Biblia habla acerca de ese tipo de personas que sirven, ¿sí? Incluso muchos sirven por el vientre, muchos sirven por la gloria, por la fama, para ser vistos, ¿cierto? Muchos sirven por plata. Sí, hay muchos que sirven por plata. Hoy en día hay predicadores donde si tú no les pagas a ellos la conferencia, ellos de hecho algunos ni siquiera le ponen nombre de iglesia a sus iglesias, sino que es, digamos, simplemente un salón de conferencia más donde el conferencista no tiene un rublo específico y se puede ganar 2, 3, 4, 5, 6 millones en una sola enseñanza. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es que si no hay transporte en avión, si no los traes de esta manera, entonces no servimos. Y el problema es que esto se contradice con lo que hacía Jesús. Jesús, si tocaba ir a pie, pues hagámosle. Si toca ir en burro, pues hagámosle. Si toca ir en avión, pues gloria a Dios si hay para el avión. Pero todo depende de la motivación. La motivación correcta para servir solo y exclusivamente cuando sea pasada por el fuego, esa obra debe ser el amor. Recuerden que todas nuestras obras van a ser probadas y que nosotros para salvación no recibimos, no necesitamos hacer nada porque ya todo está hecho, ¿cierto? O sea, digamos la salvación es por fe y es gratis. Sí recuerdan que nosotros somos justificados solo y exclusivamente por medio de la fe, pero las obras son para recompensa. Todo lo que yo haga tiene su recompensa, por eso el versículo que leíamos al inicio, ¿sí? Que todo tiene recompensa, hasta un vaso de agua fría. Una persona que viene y dice, ay, la pastora le hace, venga, le llevamos un vasito de agua fría a un siervo de Dios, o puede que no me lo den a mí, que se lo den a alguien que esté trabajando, llevando fruto, ¿cierto? Al que esté sirviendo, dice que ya tiene su recompensa. Entonces, todo lo que hagamos nosotros para que cuando pase por el fuego la motivación no sea contraria o no se pierda esa obra, se debe hacer por amor, no por plata. ¿Sí? Porque si se hace por plata, se perdió. O sea, ya le pagaron, ya tuvo su recompensa. Pero en el cielo se quedó sin recompensa. Y nosotros estamos buscando es una patria celestial y debemos estar trabajando es por algo que no se ve, por lo que es incorruptible, ¿cierto?
Y ahí es donde debemos analizar cuáles son nuestras motivaciones. Amén. ¿Quedó resuelta, Carol, o tienes alguna duda más? ¿O era una... No, no, está bien, Paz. Yo siempre pensaba, he pensado en eso, en la parte del servicio, cuál es la verdadera motivación de servir, porque he visto que para muchos la motivación es el que me miren, para otros la motivación es el dinero, para otros la motivación, o sea, hay diferentes motivaciones y sin duda, pues, Incluso eso de la motivación es algo que uno tiene que preguntarse constantemente, porque tú puedes perder el rumbo, ¿sí? Tú puedes empezar sirviendo por amor y terminar sirviendo por plata, ¿sí? Y eso es una línea delgadita que uno puede llegar a cruzar trabajándole a Dios. Por eso cuando el enemigo tentaba a Jesús, tú notas que fue tentado en esta área, ¿cierto? Y le dice, mira, sírvame a mí también, yo tengo esto, todo esto te daré si postrado me adorares. Y hay muchas personas que llegan a ese nivel en el servicio, dicen, bueno, esto le voy a entregar a esta iglesia, mire, ya está todo hecho. Usted solamente tómela y trabaje, porque aquí le dejé todo, mire, le dejé, incluso hay gente que se sale del ministerio porque no hubo plata. Yo quiero contarles un testimonio en cuanto a eso. Alguna vez a nosotros acá en Ibagué, nosotros teníamos un templo súper bonito, pues era un lugar arrendado, pero era bonito en el sentido de que era el templo de la iglesia donde teníamos a la escuela dominical, estábamos organizándolo súper lindo, todo muy bien organizadito, bien. Resulta de que llegó una época de crisis económica y las entradas se vinieron a pique, o sea, la gente, no sé qué pasó en ese tiempo, pero no había dinero. Y yo me acuerdo tanto que yo llamé a Bogotá, llamamos a varios lugares, dijimos, bueno, esta es la situación de Ibagué, nosotros tenemos que parar aquí o si no nos vamos a explotar, o sea, a fin de año vamos a estar súper endeudados. Y la que siempre pagaba era yo, al final yo terminaba pagando los arriendos, pagando todo, yo decía, no, pero es que ya no puedo, o sea, ya no puedo seguir alcahueteando esto, decía yo. Entonces, eso sí era una alcahuetería, porque literalmente la iglesia tiene que autosostenerse. Entonces, pues yo no tenía problema, yo decía, bueno, hagámosle, sigamos, no sé qué. A un día le dije a mi esposo, no más, no vamos a trabajar más así, miremos qué podemos hacer. Y pues obviamente pasó de que dijeron, pues si no hay entradas y si no se puede sostener, pues cierren la iglesia, nos dijeron. Entonces yo pensé y yo me puse a orar, yo, Dios mío, Señor, muéstranos, revélanos, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué es esto? O sea, cuando tú no entiendes el propósito que Dios tiene y el proyecto que Dios tiene, uno creería en ese momento que falta de fe, o Dios porque no responde, o Dios porque no bendice, o Dios porque no da, pero la verdad era otra, la verdad era qué era lo que Dios quería hacer con la iglesia, y era sacarnos literalmente de las cuatro paredes y despertarnos a trabajar de una forma diferente. Cuando yo decidí, yo me acuerdo que yo le dije a Dios, pues a mi esposo le dije, mira, gordo, no tenemos plata, pero tenemos almas, y yo prefiero las almas que la plata. Para mí vale más una persona que el dinero. Y si hay almas, yo trabajo. Y si hay personas, sigo trabajando. Si no, pues aquí es donde nos vamos a probar qué es lo que tenemos. Primero nosotros como siervos, si estamos trabajando solo por dinero, o la iglesia también si van a congregarse solo por un lugar. Entonces tomamos la decisión de que empezamos a trabajar diferente. Yo le dije, vamos a hacer una iglesia misional. Y una iglesia misional no trabaja como el funcionamiento normal de todas las iglesias en el mundo, es que un lugar, un templo bien bonito, bien no sé qué. Y no, una iglesia misional, lo importante son las personas que están llevando fruto y están haciendo un trabajo de llevar almas al reino de los cielos, sin importar el lugar, porque es que la iglesia no es el templo. La iglesia son las personas que vamos al templo a congregarnos. Entonces empezó a cambiar toda mi estructura mental y Dios empezó a mostrarme cuál era la manera correcta y empezamos a trabajar en todos los barrios de Ibagué, empezamos a crecer de una manera que yo nunca me lo imaginé después de que entregamos el lugar. O sea, fue algo que Dios permitió para que nosotros nos moviéramos de la butaca y de la comodidad y como del confort de estar ahí en cuatro paredes
y verdaderamente empezáramos a testificar acerca del evangelio en más barrios, en más ciudades. Y ese año que yo entregué el lugar fue el año en que más salimos de Ibagué a servir, porque nada nos estaba impidiendo hacerlo. Algo que nos empezó a pasar muy bonito y es que, digamos, teníamos más plata para invertir en el objeto social, ¿sí? Que es obviamente las personas, que es llevar almas al reino de los cielos, que estar pagando en un arriendo bien caro, en lugar de que ese dinero que era para el arriendo, ahora lo invertíamos en evangelizaciones, ahora lo invertíamos en tratados, ahora lo invertíamos en viáticos para ir a los diferentes lugares. Estuvimos en Cartagena con los jóvenes, estuvimos en Guatapé, Antioquia, estuvimos en Tuta, Boyacá, estuvimos en Chiquinquirá, estuvimos en Ubaté. Empezamos a hacer un trabajo muchísimo mejor del que estábamos acostumbrados a hacer en cuatro paredes. Entonces, hay veces nosotros no entendemos el proyecto de Dios, porque estamos enfocados es en nuestro proyecto, ¿cierto? Estamos buscando es nuestra perspectiva, estamos buscando es, ¿qué es lo que yo quiero? No, pues yo quiero un lugar. Obvio, yo sueño con un templo, pero en este momento no es lo que me mata, porque yo ya vi que la iglesia de uno debe ser el mundo, y la iglesia de uno no es un lugar como tal físicamente. Yo ya entendí, amplié mi visión, pero la visión de muchos está concentrada en llenar una iglesia con 1000 personas o con 10.000 personas. Eso sería poco comparado con lo que Dios quiere hacer con cada uno, pero es cuestión de saber trabajar inteligentemente. Entonces empecé a quitarme todos esos paradigmas que hay veces tenemos nosotros y creemos que no podemos servir. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Nos enseñó que podemos servir desde donde estemos, sin necesidad de tener una concentración, ¿cierto? Nos enseñó que podemos llegar a todos los lugares del mundo entero, si fuera necesario, solo y por medio del internet. Nos enseñó que no se necesitan tantas cosas para trabajar. Yo recuerdo que cuando inició la pandemia, 3.000 obreros para mí fue una locura, porque fue como la respuesta de Dios a tantas cosas que era necesario en ese momento. Y yo dije, hagamos esto, esto y esto y esto. O sea, fue el Señor guiando cómo hacer cada cosa y Dios empezó a organizar todo. Nos unimos en la visión con el pastor Israel y con otras personas y le damos gracias a Dios porque hoy en día podemos decir que hemos hecho un trabajo que no lo hubiésemos logrado si seguíamos pensando de la manera como estábamos pensando anteriormente. Anteriormente el pastor quería organizar una institución, un lugar físico donde allí se capacitaran personas y salieran a llevar el mensaje a todo el mundo. Y 3.000 obreros ha permitido llegar a la Patagonia sin necesidad de salir de casa. Sí, porque el evangelio ya llegó a la Patagonia. Allí se está enseñando en Argentina todos los viernes. De hecho, yo sigo enseñando. Y qué día que no pude enseñar porque me enfermé, pues porque estaba organizando lo de Chocó para que, pues, obviamente me donaron un montón de ropa, gracias a Dios, ropa nueva, pero el polvito de la limpiada, de doblar, de volver a organizar, me llenó o sea, me dio una gripa terrible. Y yo ese día no me levanté como con una maluquera y por más de que a mí me gusta responder, yo dije, no puedo, o sea, primero está mi salud. Y le escribí al pastor, le dije, pastor, qué pena, no puedo. El pastor ese día enseñó. Pero cuando tú ya lo escuchas, tú dices, valió la pena porque este hombre ya entendió el evangelio. Sí, él empezó a enseñar todo lo que es salvación. Empezó a enseñar la necesidad de nacer de nuevo y eso para mí fue súper glorioso. Yo decía, wow, definitivamente valió la pena. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros creemos que, o sea, si Dios no permite esas cosas, si uno no está entendiendo qué es lo que Dios está haciendo, ¿cierto? No vamos si uno no conoce cuáles son los planes, los pensamientos de Dios, uno se va a frustrar como ser humano, se va a frustrar como siervo, se va a frustrar como oveja, se va a frustrar como obrero. Por eso es que necesitamos entender el propósito, entender el proyecto de Dios, saber que somos siervos, que el que enjalma es el Señor, que el que maneja esto es Dios, que no es mío. Cuando a mí se me salen las cosas de control, yo debo entender de que yo no soy la que domino, la que predomina, la que hace. Es el Señor el que hace como a Él le place, Él es el dueño de todo. Solo nosotros debemos dejarnos enjalmar. ¿Sí? Solo nosotros somos los simples burritos que debemos dejar que Él haga, porque una cosa manda el burro, piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. O sea, realmente
Él es el que nos enjalma, Él es el que nos guía, Él es el que trabaja. Aunque nosotros en muchas ocasiones vemos y pensamos de una forma diferente, el Señor sabe cómo hacer sus cosas y conoce cuáles son las jugadas estratégicas. Otra de las cosas que he visto en el servicio, y es que tal vez uno dice, yo quiero ganar el mundo, ¿cierto? Yo quiero ganar multitudes de jóvenes, yo quiero hacer, y recuerdo tanto que uno de nuestros sueños verdaderamente ha sido como eso, como impactar el mundo, pero ¿cómo? No, es que toca para llenar un lugar de 1000 personas, toca tener quién sabe qué estructura. Y yo siempre he aprendido a depender de Dios y a trabajar con los recursos de Él, porque es la forma correcta de hacer las cosas, de que trabajemos con los recursos de Dios y no con los nuestros, porque si tú te pones a mirar humanamente, tú no tienes los recursos para salvar el mundo, pero Dios tiene los recursos. Entonces empecé a entender eso. De hecho, este año trabajé mucho en eso y Dios me ha demostrado cómo es de bueno en gran manera. Y fue muy bonito porque me permitió trabajar este año con una fundación que reúne diariamente entre 500 y 700, 800 jóvenes diarios, ni siquiera cada mes, diarios para presentarles a Jesús. Y no tengo que pagar un peso, solamente voy, sirvo, trabajo y allá está todo hecho, la estructura, la alimentación, o sea, los llevan, les dan comida, les dan hospedaje, les dan el tiempo de campamento que son 24 horas totalmente gratis. ¿Y en dónde tú vas a encontrar toda esa multitud de jóvenes? Yo dije, no, aquí yo me enclaustro. Mis hijos empezaron a decir, a mi mamá la perdimos, le compramos una finca en Chinauta y desde ahí empecé a servir. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿cómo no voy a trabajar con los recursos de Dios? ¿Qué forma más inteligente de servir? No pago un peso, no tengo que trastear con nadie, simplemente me están diciendo, aquí está todo, sirva. Y es lo que puedo hacer. Y yo empecé a disponer días y días de mi vida para poder ir a ese lugar y cada vez que voy es un milagro grande lo que Dios hace. He recibido testimonios de la gloria de Dios en esos jóvenes y que son cosas que te impactan a ti el corazón, pero uno tiene que estar es en el propósito de Dios, en el sentir de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Tú simplemente debes decir, heme aquí, Señor. Yo no soy nada, yo no soy nadie, yo no conozco, yo no tengo plata, no sé qué voy a hacer, pero estoy en tus manos. Pon conforme a tu propósito, llévame al lugar propicio, llévame al lugar exacto. Yo siempre le digo, Señor, dame las palabras precisas a mi boca, que no hable de mi propia cuenta, que lo que yo diga sea lo que tú quieres que yo hable, que en los lugares donde tú me quieres llevar sea el lugar exacto donde yo voy a estar, porque es el lugar que tú quieres que yo te sirva. Padre, te pido que yo no haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a depender de tus recursos y no de mis recursos. Ayúdame a ser pobre en espíritu. Ayúdame a entender qué quieres hacer y por qué, para yo poder estar bajo tu guianza, bajo tu dominio, bajo tu visión, lo que tú quieres hacer. Y es una necesidad que yo me sujete a hacer la voluntad de Dios. Es una necesidad que todo el tiempo yo esté atenta a qué es lo que Dios está diciendo que yo debo hacer para poder servir. Pero mientras nosotros no vivamos bajo esa misma comunión, bajo esa misma obediencia, entonces vamos a pensar de que las cosas son, o sea, no vamos a ver cómo Dios está viendo el asunto. Nos vamos a pensar o a hablar mal o a decir cosas que no son, o incluso a pensar, pero es que esta iglesia no crece, pero es que esta obra tal cosa. No, usted no se preocupe si crece o no crece, eso no es su problema. Usted trabaje, usted sirva, usted dispóngase, usted deje que Dios haga, usted hable, usted testifique, usted dé de lo que tiene, usted encienda su luz donde esté, no importa dónde va a estar, haga su trabajo, porque esa es la forma correcta que Dios está esperando que usted se deje usar. No se limite que tiene que ser así, que tiene que ser así, que le tienen que hablar con 3 días de anticipación. No se limite, simplemente sirva. Sirva y déjese guiar por el Señor. Amén. Entonces, que Dios nos ayude porque Jesús nos dio testimonio de que cómo era la manera correcta para poderlo hacer. Dice, la palabra siervo tiene varias definiciones que vienen del griego doulos, que quiere decir literalmente esclavo, pero nosotros estamos acostumbrados, la palabra líder esta solo aparece una vez en la Biblia, en el libro de Hechos 24:5. Quiero que lo leamos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa cabecilla? Dice, porque hemos hallado a este hombre
Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Estaban hablando de quién? Creo que era Pablo, ¿cierto? Sí. Dice en la versión de las Américas, dice, pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. O sea, era uno de los que encabezaban el evangelio. Dice esta palabra se usa en el campo empresarial o político. Un líder es una persona que sobresale, que va adelante por su conocimiento y riqueza, su descubrimiento, etc. Ignoramos que esta palabra es moderna, ya que hace 200 años no se usaba. Esta palabra se metió en la iglesia y ha causado problemas trasladándonos la idea equivocada de servidor. Por eso es que tú le entregas un cargo a una persona en la iglesia, entonces esa persona empieza a crecerse y de repente se cree a veces más que el pastor por causa de no hablar bien y de no bendecirlos. Los líderes no son líderes, debemos decirles que son servidores en la iglesia. De hecho, nosotros los pastores somos servidores de Dios, somos ministros del evangelio, somos personas que servimos. Ministrar tiene que ver con servicio, ¿sí? Ministros del evangelio hace referencia al servicio, no hace referencia a que estamos sobre los demás. Yo siempre he dicho, y de hecho la Biblia lo dice, que nosotros no debemos enseñorearnos de la grey, sino que al contrario, somos los que más debemos trabajar, somos los que más ejemplo debemos dar en servicio. Digamos, si yo siempre por lo menos le estoy enseñando a mi hija eso, nosotros trabajamos, ahorita estamos trabajando en un evento y yo trabajo con ella, yo la involucro a ella en el trabajo. ¿Por qué? Porque es la forma de transmitirle a ella el amor por lo que hacemos, ¿sí? De que ella también entienda de que está lista para servir, aunque ella es un poquitico crecidita, pero en el sentido correcto, no malo, sino que ella entiende que Dios desde ya la usa, es una mujer muy linda, muy dispuesta, pero que tiene que aprender a servir y a sujetarse, ¿sí? A ver las cosas como Dios las ve, pero esto es algo que no está como tal, la persona que tú delegas es para ponerse no, porque ni siquiera Jesús lo hizo. Una persona que es líder tiene un concepto diferente porque el líder normalmente se pone por encima, ¿cierto? No, el siervo es diferente, por eso el concepto que debemos utilizar es esa palabra. La palabra líder viene del griego protestantes, que quiere decir que uno está de pie adelante. Por eso en el mundo el líder es el que va primero, el que contesta primero, el que se levanta delante de todos, el que tiene las mejores ideas. O sea, líder tiene que ver con influencia, ¿sí? Cuando hablamos de liderazgo en este caso, más o menos tiene que ver es con influencia. Con una persona lidera, como en el caso de Pedro. Si ustedes notan, Pedro tenía más influencia que Jesús, ¿no? Y lo vemos cuando Jesús le dice a los discípulos, hay una parte donde exactamente se cumple eso, donde Jesús dice una cosa y Pedro dice otra, y todos hicieron lo que Pedro dijo. No recuerdo ahorita, me tocaría empezar a leer otra vez, pero entonces al final uno dice definitivamente Pedro los influenció, ¿sí? Y Jesús se quedó como que sin influencia en ese momento. Y al final sí nos damos cuenta de que Pedro es un gran líder, si lo hablamos de esa manera, ¿sí? Dice, otra definición es cabecilla. Se usa entre los soldados y es el que va al frente. Y fue lo que llegaron a pensar el apóstol Pablo, los que lo atacaban, pero este era un concepto equivocado, ya que el concepto líder no tiene que ver con el concepto siervo. Pues Pablo, apóstol, iba primero, pero ellos no se daban cuenta que Pablo se hacía llamar siervo y nunca líder. Cuando nos dicen líder, nos están diciendo cabecilla de un grupo. En nuestros términos, la palabra cabecilla tiene que ver con un grupo sedicioso, o sea, con un grupo revolucionario, un grupo que se pone en contra de la sujeción, en contra de las autoridades. Por eso debemos tener mucho cuidado porque igual las palabras tienen poder, ¿cierto? Y dice así que la palabra líder está mal empleada dentro de la iglesia. Debemos ajustar la visión bíblica a lo que nosotros hacemos. Puede que ser
el concepto de la palabra de líder tenga que ver con nuestras actitudes como el que va primero, pero muchos actúan como líderes y no como siervos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ay, que este es el líder de la alabanza, no. El ministro de la alabanza, la persona que sirve en la alabanza. Un ministro es un servidor. Entonces no debemos ponerle esos nombres a las personas y menos cuando se encargó de, digamos, de algún ministerio dentro de la iglesia, sino que debemos llamarles como la Biblia los llama. Dice, teniendo en cuenta que la palabra doulos quiere decir siervo o esclavo, el diccionario ilustrado de la Biblia define la palabra siervo como la ilustración social de la esclavitud. Autoriza a una persona para disponer incondicionalmente de la vida y los servicios de otra persona. En la esfera religiosa, el concepto de siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Notemos que podemos ser siervos de Dios o de los hombres. El que es siervo de Dios tiene aceptación incondicional de la voluntad de Dios. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo cuando escribió las cartas a la iglesia usa la palabra siervo y en las enseñanzas de Jesús aparece mucho el concepto de siervo porque él así lo expresó en su ministerio y en su caminar, ya que es el perfecto siervo de Dios, aceptado incondicionalmente la voluntad de su Padre. Por eso él es el siervo sufriente, ¿cierto? Pero también es el siervo como tal, tiene otro nombre como siervo, no me acuerdo. Bueno, habla de que es el perfecto siervo, pero en algunas ocasiones también lo vemos como un siervo sufriente, ¿sí? Vemos el desarrollo del evangelio hasta su muerte, por eso dicen Filipenses que él se hizo hombre y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero fue algo que él se hizo voluntariamente, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta de que si somos siervos no somos obedientes, pero si nos cuesta la obediencia estamos sujetos de llamarnos siervos. Estaríamos pasando a ser líderes o cabecillas de un grupo para imponer nuestra propia voluntad, ya que servir es obedecer y aceptar la voluntad de Dios. O sea, que dentro de lo que llamamos nosotros como servicio no puede existir algo que hay veces daña el corazón y es el ego. ¿Qué hace el ego? El ego, o sea, que a ti te digan siervo, o sea, sí, pues que acaso no saben quién soy yo, no saben cuáles son los estudios que yo tengo, no saben que llevo tantos años de trabajo, tantos años de servicio, o sea, a ver, ¿sí? Eso no entra porque un siervo nunca debe pensar de la manera en que ni confiar en lo que tiene, ni en lo que es, porque todo eso se puede desbaratar en un día. Siempre debe confiar en lo que Dios puede hacer, en lo que Jesús ya hizo. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué era necesario que Jesús fuera siervo? Era necesario que viniera como siervo para que se cumplieran las escrituras y a la vez él pudiera cumplir las escrituras. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno o sobre un pollino de hija de asno. O sea, note que cuando él entra a la ciudad, no entró en caballo, que era como entraría un líder, ¿cierto? Una persona bien así. No, él entra en un pollino, entra en un asno, que significa que él venía a traer esa paz, de esa paz de estar a paz y salvo, y también denotaba ahí la humildad, la sencillez, ¿sí? Para Dios es muy importante esto, es muy importante la actitud que nosotros manejemos, la actitud frente a las personas que deben verse como el servicio. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella y desatadla y traédmelos. La palabra humildad viene del latín humilitas, esta viene de la raíz humus, que quiere decir tierra. ¿Quién quiere leer esta última parte, por favor? La palabra humildad está relacionada con la aceptación de nuestras limitaciones propias de la tierra, bajeza, sumisión, limitaciones y rendimiento, reconociendo su incapacidad, todo lo opuesto a los dioses. Esto nos lleva a la verdad que Jesús no vino como Dios, sino hombre, con todas las limitaciones de los habitantes de la tierra, es decir, con humildad.
Amén. Es ahí donde uno tiene que reconocer que, digamos, como tal, dice, reconociendo su incapacidad, ¿cierto? Saber que nosotros estamos es en Dios y trabajamos y vivimos para Dios, conforme a la voluntad de Dios, y que todo es de acuerdo a lo que Él quiere con nosotros, no lo que nosotros queremos, a pesar de que en muchas ocasiones nos incitan a soñar y a vivir y a crecer, pero ven, Dios qué quiere que haga. Sí, es diferente. Por eso yo debo reconocer mi incapacidad delante de Dios para que esto me lleve verdaderamente a servir. Jesús lo hizo. Yo siempre he dicho, si Jesús lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Sí? Algo que me gusta mucho de Jesús es que él duraba noches enteras en oración. A veces nosotros no duramos ni media hora. Y pienso mucho en esto porque yo digo, Señor, si Jesús dependió tanto del Padre, ¿quién soy yo para no depender de ti? Si lo hizo el Hijo de Dios, que directamente necesitó del Padre todo el tiempo, ahora nosotros, ¿quiénes somos como para no estar en esa plena comunión y recibir la orden y la instrucción de parte del Señor? Dice, se necesitaba que Jesús fuera siervo porque era la única forma que nos podía dar ejemplo del servicio y a Dios y al prójimo. Porque el siervo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Él nos enseña el servicio. Si nosotros realmente somos de Él, vamos a servir. Cuando no somos de Él, pues nada. Pero cuando somos de Él, siempre vamos a tener la actitud de servicio a donde quiera que vayamos. Amén. Si dice para aprender la obediencia, si no es obediente, no es siervo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para ser perfeccionado, tuvo que ser tentado y probado en todo, en todas las áreas, para ser testimonio. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no las da no da el espíritu por medida. Dice que como siervo Jesús era manso, la mansedumbre va de la mano con la humildad, no se puede separar. El ser manso es aquella persona que tiene amor por las personas. Hola. Dice, no se puede esperar, el ser manso es aquella persona que tiene amor por las personas porque los ofenden y esto los lleva a interceder. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay veces nos hacemos los mansos y lo que hacemos es aguante y aguante y aguante y llega un momento en que usted explotó. Si usted realmente es manso, usted tiene la actitud correcta frente a todo y no se deja llenar el corazón y no se deja cargar. Cuando no se es manso, realmente siempre se tienen problemas. Listo, Nuri, igual ahí queda la clase grabada, cualquier cosa la puedes seguir viendo. Diferido. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa es la que perdona la ofensa e intercede por el ofensor, no por uno, sino por el ofensor. Antes yo pensaba que ser manso era orar por mí. Yo me acuerdo que a mí me decían algo malo y yo, ay, tengo que ser mansa, Señor, ayúdame a que no me duela esto que me están haciendo, pero no estaba orando por la otra persona. El manso es el que ora e intercede por el otro, no por mí. Cuando yo otra vez lo entendí, yo dije, uy, cuánto tiempo la embarré. Era al revés, era que yo orara por el que me estaba ofendiendo. ¿Y a quién se le ocurrió orar por una persona que le está haciendo daño a uno? Eso solo se le ocurre a Dios. Y en el caso de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, que Dios nos ayude, ¿sí? Dice, este trabajo encontramos 3 clases de siervos que son, bueno, el siervo inútil, hace lo necesario. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, el del campo luego dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dice más bien, prepárate la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El siervo dice, hace más de lo que se les mandó. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Buen siervo. Entonces, uno es el siervo inútil,
Otro es el siervo y otro es el buen siervo, ¿sí? El que es buen siervo dice hace más de lo que se le mandó, pero lo hace con excelencia. Señor, bien dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que hasta aquí todos hemos sido siervos inútiles, pero no tanto porque ni siquiera hemos hecho lo que nos han mandado. Literal, si yo me pongo a examinar, digamos, nosotros no hemos hecho lo que Jesús nos mandó a hacer hasta ahora. Por eso digo que me considero una sierva menos que inútil, porque ni siquiera hemos alcanzado a hacer lo poco, ¿sí? Deberíamos haber alcanzado el mundo hace muchos años y todavía estamos trabajando en cómo llevar alma al reino de los cielos. Entonces, que Dios nos ayude, amén. Bueno, hay muchos que ya se están retirando, entonces vamos a parar hasta acá. Yo creo que vamos a ver si nos hace falta mucho todavía. Para no, si nos falta un poquitico. Entonces, ¿me recuerdan dentro de 8 días dónde quedamos? ¿Listo? Ah, no nos faltaba mucho. Vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo. Creo que solo es este y este. Entonces, dice, las demás personas que salen, pues lo ven en diferido. ¿Listo? Dice el siervo obedeció, ¿dónde vamos? Aquí, buen siervo, ok. Dice, somos beneficiados en lo que no rehusó llevar el castigo ni defendió sus derechos. Él sabía en la condición de que de siervo no podía hacer su voluntad, ya que el siervo hace la voluntad de su Señor. Entonces, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como siervo, obedeció toda la escritura. Mateo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, en tu ley está en medio de mi corazón. ¿En qué me favorece que Jesús sea siervo? En que tenía que someterse, pues ya había venido ya había sido vendido como se vendía un siervo o esclavo. En el siguiente pasaje podemos ver cuál era el precio de un siervo. Si un buey acorneare al hombre o a mujer o a causa de ello muriera, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por rescate de su persona cuando fuere impuesto. Haya corneado a su hijo o haya corneado a su hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata. El buey será apedreado. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel. Note que Jesús fue vendido de la misma manera por las mismas 30 piezas de plata, como estaba escrito que eran 30 ciclos de plata que se debía pagar por un siervo. ¿Sí notan? Y en él se cumplió exacto. Todo lo que se cumplió fue exacto. Y dice que es un buen pastor, o sea, esa es una de las cosas que nos dicen que Jesús fue un siervo, ¿cierto? O sea, que hizo como debía, o sea, todo es increíble. Dice, bueno, es creíble, no lo llamemos increíble, es creíble. Dice, hace del pastor y de oveja, ocupa el lugar de oveja, o sea, él ocupa el lugar de oveja porque muere para que la oveja viva, muere espiritualmente, físicamente y es echado al Hades para ser atormentado. Como pastor cumplió el trabajo de pastor de oveja, que consiste en alimentar, guiar, proteger, defender y enfrentar al lobo. Es el buen pastor porque venció al lobo y en la lucha mueren los dos. El lobo y el diablo vino para robar, matar y destruir, y matar en el infierno y hurtar lo que Adán tenía en el Edén y destruir la vida en la tierra. Y Jesús se enfrenta a ese lobo, mueren los dos, destruye los dos al que tenía el imperio de la muerte, pero quienes quedan libres son las ovejas. El buen pastor vino para darnos vida espiritual, vida en abundancia, vida eterna. Venció al lobo en una lucha cuerpo a cuerpo donde los dos mueren. Venció en vida, dice, lo venció en vida, probado con 613 mandamientos, tentado en todo pero sin pecado.
permaneció en santidad, no perdió su horizonte, cumplió a cabalidad la escritura y se cumplió en la escritura. Con la resurrección le quitó el poder que tenía, el poder de la muerte en Hebreos. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Dicen Romanos, así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios resucitó de las 3 muertes para darle nombre sobre todo nombre y le dio autoridad y potestad. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Somos beneficiados en que Él nos dio toda potestad sobre el enemigo. El resultado salvó a las ovejas, las hizo verdaderamente libres y las hizo más que vencedoras. ¿Cuál será la recompensa de este siervo? Esta es la gran recompensa de Jesús. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios Padre. Es el único que ocupa un lugar en la Trinidad siendo un hombre. Esto es algo que es la recompensa, o sea, él siendo hombre, en este momento es hombre, ustedes saben, perdón, hombre y Dios, porque ya ahorita es Dios también, es el Señor Jesucristo que es Dios y hombre, ¿sí? Pero el asunto es que muchas veces no vemos eso como algo glorioso, y es que un hombre está participando de la Trinidad, ¿sí? Hacen parte de Dios. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? Lo primero es aprender la obediencia, ser perfeccionados porque tenemos toda la autoridad para vencer las tentaciones, ser aprobados, valorar el sacrificio de Jesús y ser ejemplo con nuestro testimonio. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén. Entonces, hasta ahí esta maravillosa clase del día de hoy. ¿Cómo les parece? Si tienen preguntas, por favor, pregunten. Si hay dudas o comentarios, comenten. Sería muy bueno que lo hiciéramos porque lo necesitamos. Necesitamos ser, entre todos, ser personas que nos retroalimentemos y que veamos realmente el valor que tienen todas estas enseñanzas. Amén. Pastora, yo tengo una pregunta, qué pena. Y es Cuéntame. que, bueno, Jesús es el siervo, pero digamos que acá lo estamos comparando directamente con el siervo cordero o simplemente como servidor. No, no, no. Aquí lo estamos comparando como un servidor, con el que sirvió, el que vino a servir, el que vino y también como un cordero, porque el cordero también en ese caso hizo todo. O sea, se podría decir que en las dos se cumplen las dos, ¿sí? De hecho, cuando él sirve, sirve sanando, sirve haciendo milagros, sirve haciendo todo lo que hizo, pero también sirvió entregando su vida. Listo, sí, señor. Juan, ¿de dónde eres tú? Yo de Planadas con Emily. Ay. Juan Borbón, ¿quién es? O sea, Emily es la esposa de... Emily no es la esposa De Felipe. Ah, ok. ¿Y ustedes son hermanos o qué? Sí, señora. Ah, ok. Listo. Bueno, bienvenido, Juan. Hasta ahora te conozco y te pregunto. ¿Y Emily también está acá, en esta clase? No Sí, señora. Aquí sabía. está. Pero ¿por qué no habla? Por Dios, hable. Bueno, gracias al Señor, ahí voy conociéndolos. Qué pena que no les Es que haya está podido. con un gemelo en las manos, Ay, pero está escuchando. sí, qué lindo. Yo nunca me imaginé que hubiesen tenido gemelos. Qué día me di cuenta y yo, wow, qué bendición. Ese no es fácil, pero pues que Dios la fortalezca en ese trabajo. Sí, necesitamos ser más como Jesús y menos como nosotros, evidentemente. Necesitamos cambiar nuestras actitudes, cambiar o sea, cada vez más, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a alcanzar un poquitico de nivel, pero poco a poco Dios te va mostrando que cada vez necesitan más y más y más, así que Dios nos ayude, amén. Entonces vamos a orar y le damos gracias a Dios por este tiempo y que sigamos creciendo en ese conocimiento y en esa voluntad de Dios para con nosotros. Ya saben, dígale a Dios, aquí estoy, que sea usado conforme al propósito de Dios
Hay mucho por hacer, no hemos hecho nada de lo que Dios quiere que hagamos hasta ahora, pero muchas veces es porque nosotros no hemos pedido, como dice la palabra, hasta ahora nada habéis pedido, hemos pedido muy poquitico. Entonces, que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este tiempo de enseñanza, por cada persona que se ha conectado con nosotros y por los que ya salieron de la clase, los que la van a oír también en diferido, Señor. Te doy gracias porque sé que tú eres el que levanta, el que fortalece, el que afirma, el que hace la obra completa en nosotros, Señor. No somos nada sin ti, solo somos siervos inútiles, hay veces menos que inútiles, Padre, y aún a pesar de eso, tú tienes misericordia de nosotros y nos has ayudado, Señor. Te pido que nos sigas capacitando, que sigas abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón, que nos sigas dando palabras de vida eterna, que nos sigas fortaleciendo, Señor, que nos sigas ayudando, Padre Celestial, para que todas y cada una de las áreas de nuestra vida sigan siendo perfeccionadas conforme a la imagen del hombre Jesús, conforme a ese varón santo y perfecto que se humilló a sí mismo hasta la muerte, Señor, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También ayúdanos a depender de ti y a hacernos obedientes hasta la muerte, a ser personas que nos sujetemos a las sagradas escrituras, a ser personas que no pasemos por encima de lo que está escrito. Líbranos, Padre Santo, de pecar en esto, de pronto de saltar por encima también de nuestras autoridades en esta tierra, Señor. Ayúdanos a que demostremos a Jesús en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, que seamos como Él en todas las cosas, Señor. Y en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo la familia de cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos se encuentren. En tus manos encomiendo este trabajo, Señor, y te doy la gloria a ti porque sé que tú lo harás aún mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir, entender y conocer para la gloria tuya en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que así sea hecho, mis hermanos. Dios me los bendiga y gracias por estar. Amén, amén. Muchas gracias, Paz. Amén. Buenas